nos está saliendo carísimo también el COVID, hay que decirlo. ¿Por qué? Por no haber sabido actuar a tiempo, ¿no? Y porque parece que, no sé si es verdad, es un rumor, es una alarma. Para eso está con nosotros el doctor Omar Neira para esclarecerlo. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Tenemos ya una tercera ola o tenemos la variante Delta o una combinación de ambas? ¿Es lo mismo? Chema, muchas gracias. Encantado, gracias. Encantado. Gracias por la invitación. Está confirmada la presencia de la variante Delta. Debe haber muchas personas en Perú con portadoras de la variante Delta. Se han identificado 3 o 4 casos, pero son casos secundarios o terciarios. Y en la comunidad ya está andando. Así que eso... El terciario quiere decir que no son los que han iniciado la transmisión. Sí, es evidente porque los antecedentes epidemiológicos de ellos indican que no han tenido contacto o no han viajado cercanamente. Y eso te hace ver que la variante está andando, ¿no? Sino que todavía seguimos bajando la segunda ola. La historia natural de la enfermedad hace que mucha gente se contagió en la primera y segunda ola. El virus no tiene a más gente a contagiar por un tiempo y la variante Delta está lenta, pero todo apunta a que los próximos meses, a fines de julio, agosto, posiblemente empiece a hacer un efecto importante, porque lo está haciendo en el mundo, ¿no? No tendría por qué no hacerlo en el Perú. Me llega una noticia alarmante de Israel y es que están volviendo a usar las mascarillas en Israel. Claro, Israel es el modelo de... Es correcto, a nosotros nos alarma, pero recuerda que en Israel estaban abiertas las discotecas, los pubs, los cines, el colegio. Era una vida normal. Y lo que han hecho es restringir para que el uso de las mascarillas en espacios cerrados ahora sea obligatorio. Es como consecuencia de la variante Delta, ¿no? Tuvieron 2 brotes. Hubo una aglomeración en el aeropuerto de Tel Aviv y parece que eso ocasionó, pero eso se llama vigilancia epidemiológica, algo que acá no hacemos. Algo que acá no hacemos. En la Copa de Europa que estamos viendo ahora, hay estadios ya llenos, prácticamente, totalmente llenos. Así es, la Eurocopa está viviéndose así, pero yo escuchaba las noticias ayer, creo que los aficionados finlandeses o de Islandia regresaban a su país, les hacían el testeo molecular a todos en el aeropuerto, y muchos resultaron positivos, los aíslan y la vida va a continuar así. Mientras no hagamos vigilancia epidemiológica, habrá una tercera, cuarta ola que nos siga golpeando, ¿no? Aparentemente el primer caso de Delta que nosotros conocemos o que se ha conocido en los medios es el de una señora de edad de Arequipa. Claro, esos son la información oficial que nos dice el Ministerio de Salud, pero tiene que haber. ¿Por qué es que no sabemos qué sucede? Porque no hay vigilancia genómica. Los países, hoy yo creo que estamos en un segundo contexto de la pandemia. Y el segundo contexto marca la presencia de las variantes. Las variantes. Entonces asumamos como una nueva etapa, y entonces si hay variantes hay que seguir las variantes. Y para seguir las variantes hay que hacer vigilancia genómica. Evidentemente requiere un esfuerzo importante. No lo estamos haciendo. No, porque no hacemos ni vigilancia epidemiológica, que es identificar que hay virus. Peor aún es identificar qué tipo de virus. ¿Cómo se hace la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica consiste en poder diagnosticar rápidamente a la población. ¿Sí? Entonces estamos hablando de miles de pruebas moleculares. Insistir, después de 1 año y medio, las moleculares siguen siendo el gold estándar para esto. Tú identificas, yo creo que Perú por lo menos debería hacer 100.000 pruebas moleculares al día en esta etapa. ¿Y con estamos haciendo cuántas? Yo creo que no llegamos a 10, 12.000 como Estado, el privado debe estar en otro tanto, pero si tú no haces... Un quinto estamos haciendo, una quinta parte. ¿Cuál es el propósito? Identificar a los asintomáticos sobre todo, para poderlos aislar y cortar las cadenas de transmisión. Si tú no cortas, esto es como un círculo vicioso que da vuelta y vuelta y contagia y contagia y contagia. Y esa vigilancia es fundamental, inclusive, lo dices como Israel, inclusive con un programa de inmunización muy grande, muy grande. Entonces, sin ello, pues pretender la vigilancia genómica, que es el segundo paso, ¿qué quiere decir? Tú identificas los casos y algunos hay que secuenciarlos, hay que hacer qué tipo de virus es. Y eso no lo estamos haciendo a gran escala. Sé que se hicieron 2.000 en 6 meses,
2.000 en 6 meses. Vas a detectar poco, ¿no? Vas a detectar pero con poco, un gotero, ¿no? Con hueco. Bueno, en Arequipa hay alarma, evidentemente, y el alcalde, Omar Candia, sospecha que, por supuesto, como acaba de decir el doctor, existen más casos de la variante Delta en esa región. Vamos a escucharlo. Quiero pecar de irresponsable en hacer una aseveración de esta naturaleza, pero es muy probable. Y creo que el Instituto Nacional de Salud debe comunicar estos hechos, en principio a la Geresa, a la Gerencia Regional de Salud. Si el gerente regional de salud no tiene la información y esta información se propaga por otro medio, se nota que no hay un trabajo articulado. Alcalde, la variante Delta ya también se ha registrado un caso en la capital, en Lima. ¿Esto también denota un mal trabajo que se ha hecho en este cerco y las restricciones que se han tomado en Arequipa? Miren, yo lo mencioné la semana pasada, ¿no? Hablamos de un cerco epidemiológico, pero que no va acompañado del tratamiento que debe tener todo cerco epidemiológico. Más ha sido un aislamiento de Arequipa. Pero no solo ello, más de 50 vías de acceso y salida tiene Arequipa, de acuerdo a lo que ha manifestado el general. Y hemos tenido un transporte informal que ofrecía pasajes por las redes sociales. Mirá, pasajes a Camaná, 90, 80 soles. Pasajes a Cusco, ¿no? 140 soles. Entonces, al final hemos tenido un sistema informal, totalmente informal, que genera condiciones de insalubridad para el pasajero y además condiciones de inseguridad en general. No ha sido muy eficiente este... Doctor Omar Neira, ¿qué le parece lo que ha escuchado? El alcalde, yo creo que no está pecando de irresponsable, está siendo responsable informando de que la variante Delta posiblemente sea la causante de esta segunda, tercera ola de Arequipa, porque Arequipa sí ha tenido una segunda ola muy prolongada y podría ser la variante Delta la causante de ello, pero es evidente, si tú descubres un caso que no tiene antecedente epidemiológico, es que tienes decenas de personas con la variante Delta y que no se haya querido informar es una irresponsabilidad de quienes dirigen la política sanitaria. ¿Por qué no se informa? ¿No? ¿Por razones políticas? Yo no sé, mira, seguimos como en marzo del 2020 intentando manejar una crisis sanitaria sin evidencia, sin datos. Es como pretender, imagínate un cultivo de uvas, de vid, y que encuentres y sabes que hay una plaga de hongos. Sí. Pues te vendas los ojos e intentar con los ojos vendados ver qué sucede en tu cultivo. Porque si no sabes qué cantidad de personas, quiénes se contagian, hoy con qué variantes, para eso es vigilancia genómica, evidentemente, y no lo haces con un muestreo importante, es difícil planificar. Entonces dicen, yo escucho ayer las noticias que van a hacer cerco epidemiológico en Comas. Sí. ¿Y cuál es la medida? Van a fumigar el distrito de Comas. Sí. Fumigación es distinto a desinfección, Chema. Y muchos distritos en el Perú, acá en San Isidro, en el mes de abril pasaban cisternas fumigando las calles con lejía. Sí. No comprendemos, y porque no hay liderazgo en este país, que el proceso de fumigación es válido para insectos, para piojos, pulgas, cucarachas. El virus no es un insecto, necesita desinfección y es un tratamiento distinto. Entonces, mientras no tengamos un panorama claro, información real, mientras no tengamos conocimientos aplicados con evidencia científica para decir este es un virus y no es un insecto, y tengamos políticas de este tipo, el uso de las caretas faciales, los pediluvios y todo un sinnúmero de cosas innecesarias que se ha hecho, y que lo necesario es identificar el virus con pruebas moleculares y no lo hacemos adecuadamente. O sea, cuando yo veo pasar uno de estos camiones de las municipalidades con estas mangueras, etcétera, los virus se mueren de risa. Pero claro, porque cuando el concepto de desinfección es distinto al de fumigación y requieren concentraciones y tiempos de actuar del desinfectante adecuados, y eso que tiran posiblemente blanquee el piso, pero no hace efecto porque además el virus no está en el aire libre en las calles, el virus está en ambientes cerrados y en personas. Yo lo llevo conmigo. Es correcto. Entonces, lo llevo en mi corazón. Si las municipalidades regalaran mascarillas quirúrgicas en todos los mercados, yo creo que tendría 100 veces más de efectividad que lo que están haciendo, ¿no? Y luego el otro frente que tenemos de información sobre esta cuestión es esta cosa de las vacunas que ya uno no sabe cómo tomarlo. Cuando yo veo que Vizcarra se vacuna por
tercera vez y el viceministro por cuarta vez. Inclusive le digo algo. Cuando yo me entero de la noticia de que Vizcarra se había vacunado por tercera vez, dije, esto ya es el colmo. Pero lo que era más el colmo es que lo había puesto en su Twitter. Y no solo eso, sino que en su Twitter se había puesto la foto con todo el personal que lo había vacunado. Entonces digo, no estamos bien, estamos mal de la cabeza. Esto en realidad no es el COVID, es el cerebrovirus 19. Sí, yo creo que el caso del expresidente Vizcarra. Hoy, de acuerdo al cronograma, recibí la vacuna contra la COVID-19 gracias a la comunidad de San Isidro, a la Municipalidad de San Isidro y el Salud Perú, sí, por llevar una vacunación ordenada y eficiente, y todo el personal de salud ahí se toma la foto como si se estuviese tomando la foto con el Papa Francisco o algo parecido. También, ¿qué pasa con la gente, oiga? Excepto dos enfermeras, ¿no?, que salen al fondo y se nota su rechazo. Pero es verdad. Yo creo que acá hay mucho que analizar, porque si tú has sido el primer mandatario a cargo de una crisis y no has entendido qué pasó en tu país, que tu política sanitaria fue responsable de miles de fallecidos, porque es así, la política sanitaria nos hizo el país con el mayor número de fallecidos del mundo. Te vacunaste a escondidas con un proyecto de vacuna, usando tu preferencia por tener el poder, y sales públicamente y dices, mira, yo puedo hacer y vacunarme cuando yo quiera, quitándole la vacuna a millones de peruanos que están esperando la vacuna. Deja mucho que desear como ser humano, ¿no? O sea, independiente de la autoridad. Ahora, ¿por qué se ha vacunado este caballero? Porque se suponía que ya tenía las dos vacunas perfectas de la vacuna, que era el non plus ultra, el maná de la vacunación. Y cuando se criticaba estas vacunas chinas, prácticamente quien criticaba era una especie de terrorista biológico. Sí, es correcto, ¿no? Para algunos que criticamos la compra de las vacunas Sinopharm de virus inactivado, se nos tildó de lo que tú dices, de terroristas biológicos, de ser antivacunas. Chema, yo soy pro vacunas. Sí, claro. Si tú ves mi carnet de vacunación de los años anteriores a COVID, me he puesto todas las vacunas necesarias que he tenido por mi trabajo y por mi sentido también de responsabilidad social. Entonces yo no soy antivacunas, pero intentar y seguir, digamos, insistiendo en una compra de la vacuna Sinopharm, yo creo que explica por qué el viceministro de Salud Pública ha sido responsable por muchos meses de la salud pública de este país, y él sí, a Vizcarra de repente le puedes decir, no conoce de salud, no conoce de vacunas, pero el viceministro sí. ¿Por qué el viceministro se vacuna con Pfizer? No confía en la vacuna que él recomendó comprar. Quien defendió a capa y espada. Entonces, la pregunta, y ahí viene la pregunta para la Premier, para el presidente y el ministro Ugarte. ¿Por qué una persona tan especializada como el viceministro de Salud Pública, como el doctor Ciro Maguiña, se han vuelto a inmunizar con la vacuna Pfizer? ¿No recomiendan Sinopharm? ¿No confiaban? ¿Le quitan un puesto a un peruano? Acá tenemos una cosa del MINSA. Dice, el MINSA ha ordenado que se excluya del padrón a las 487 personas vacunadas de manera irregular en octubre pasado, según informó el ministro Ugarte. Ahora, pregunto una cosa, ¿es correcto que los excluyan del padrón? A ver, Chema, que hay un análisis, ¿no? Cuando revienta este escándalo, son reactivos. Yo creo que esto es falta de planificación. Y entonces, si veníamos con todo este caso del vacunagate y todo este escándalo, tenían que tomar una decisión política. Hoy la Premier sale y le echa la responsabilidad de la vacunación a Vizcarra, a las enfermeras del centro de inmunización. Es una cosa de locos que una de las autoridades políticas más importantes de nuestro país, que tenía que tomar una decisión política en este caso, le eche la responsabilidad a las pobres licenciadas que tienen que cumplir su trabajo. Nos encanta responsabilizar al inferior siempre, pero pues, al subordinado. Si esto es un centro de inmunización, pues vacuno a quienes están, pero no. Ella dice que la responsabilidad la tienen ellos porque si vieron que se había vacunado, ¿por qué le vacunan? Pero si está en un padrón. Y ella dice que el padrón no depende de ellos, que depende de RENIC. Si ellos dirigen el país. El padrón, si no lo vacuno y está en el país, es un lío.
El día de ayer Tercer Ojo empezó a consultar en la web del MINSA los estados de vacunación de los implicados en el Vacuna Gate. De las 8 personas buscadas, 3 aparecían con las 2 dosis y 2 con una dosis. El día de hoy ya no figura esa información. Lo transparente sería Lo censuraron, que nos lo borraron digan del mapa. quiénes de esos 488 se volvieron a inmunizar con Pfizer para que el Perú conozca quiénes son. Tú dirás, bueno, es su derecho, deben estar en el padrón. Sí, claro, pero ellos usaron una posición de privilegio. Pero eso es exactamente. Anteriormente, Chema, y acá hay una condición. Y en todo caso, si querían y no confiaban en una vacuna con la Sinopharm, pues toman un ticket, porque creo que muchas de ellos de estas personas podrían tomarse un ticket fuera y no quitarle una vacuna, dado que usaron una posición de privilegio. Eso es lo criticable en ellos, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Como sociedad, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no cuestionamos Aquí salen algunos nombres, los pocos nombres que han podido sacar antes de que borren esto del mapa. Eduardo Pretel Zárate, 89 años, número 272 de la lista. En fin, aparecen varios nombres ahí. Ellos son especialistas. José Ramírez Pareja, 94, número 108 de la lista. La pregunta es cómo alguien de 94 años podía estar en una posición de privilegio en el estudio Sinopharm, ¿no? Te preguntas, ¿no? Y ahora se vuelve... Es kafkiano todo esto, ¿no? Es una cosa insólita. Si te lo contaran, dices, esto es una película de ciencia Cristina ficción. Krastevan Naidenova, 74, número 120 de la lista. Por si acaso yo no estoy en la lista. Ahora que veo eso que dice el 74, no estoy en la lista. Ya me puse mis 2 vacunas en el estadio Niño Aéreo Bonilla de Miraflores. Me han atendido estupendamente el personal de salud y de la municipalidad. Pero esto es una cosa terrible. O sea, que han levantado esta información, lógicamente. Pero, ¿no? Chema, mira, esto es una, una evidente vulneración a la falta de planificación de un Ministerio de Salud. Burlarse de una población. Mira, hace unos días el ministro de Salud de Reino Unido renunció por una falta de bioseguridad y le tomaron una foto por el tema de el distanciamiento. Sí, era un tema, pero renunció. O sea, así funciona la política decente, Chema. Así funciona. Cuando tú tienes miles de fallecidos y sucede esto, dices, no, yo no lo hice, pero asumo la responsabilidad. Tienes que asumir la responsabilidad. Asumimos, ¿no? Pero yo no puse la vacuna. Una cosa que tú no hayas puesto la vacuna directamente. Eso es como el que mata directamente, y los cómplices son igualmente culpables. Pero si eres cómplice de esto que ha ocurrido, como autoridad política. Porque tú tienes que responder por el comportamiento de tus subordinados. No puedes soplarle la pluma. Eres una autoridad política. A un inferior. Es decir, un general no le puede soplar la pluma a un teniente, no. Tú eres responsable porque tú eres el jefe de ese teniente. Para eso eres general. Pero la responsabilidad no existe, pues. La responsabilidad está completamente devaluada. En nuestros países, Chema, ¿no? Hay países que sí. Hay países en los que sí. Hay países donde... Me refiero a este caso, ¿no? Mira, hablando de responsabilidades y de decisiones sanitarias, cuando terminó la cumbre de G7, en una conferencia le preguntan al presidente de Corea del Sur, los periodistas en una de las visitas creo que a Austria, y le dicen, ¿qué hizo bien para que su política sanitaria sea adecuada? Corea del Sur manejó esto sin vacunas, por cierto. Hoy Corea del Sur no tiene un programa de inmunización potente, pero hasta hoy... ¿Y sabes qué dijo? No hice caso a los políticos, hice caso a los científicos. A los científicos, claro. Es que con esto no se puede jugar, pues. Estás hablando de la vida humana, no se juega. Está recorriendo las redes, a mí me ha llegado por WhatsApp, oiga, una declaración de un ex Nobel francés, en el cual señala lo siguiente, que el rebrote o la tercera ola, etcétera, es producto de la vacunación, indirectamente. ¿En qué sentido? Él dice lo siguiente, que los virus se han adaptado a la nueva circunstancia y están evadiendo la vacuna y están adquiriendo nuevas, disculpen el lenguaje, habilidades. Los virus están adquiriendo nuevas habilidades para poder sobrevivir a la ola de vacunación que tenemos. Y lo que insinúa este caballero es que prácticamente mejor sería no haber vacunado a la población. ¿Qué opinan ustedes? No es cierto, digamos, ese detalle, pero vamos a hacer una reflexión con el asunto de las bacterias, ¿no? Los antibióticos
digamos, las bacterias han generado todo un problema de resistencia bacteriana, porque el microorganismo, y ahí las bacterias y los virus per se, pues tienen que sobrevivir, de eso se trata. Entonces vamos a hacer la reflexión teórica al virus. Y el virus, cuando se ve, digamos, contrarrestado contra un efecto que para mí es muy positivo, el de la vacuna, va a buscar evadir y mejorar para persistir. De eso se trata. O sea, el virus... La ley de la sobrevivencia del virus. Eso es por evolución, por teoría de la evolución definitivamente, mínima, básica. Historia natural. Entonces el virus va a intentar mutar cada vez más... La mutación. Para poder predominar en esto. De eso se trata. Y bajo ese concepto, si encuentra una coraza en una vacuna, va a intentar replicarse, modificar e evadir. Lo que se dice de la variante Delta es que tiene capacidad de evasión inmunogénica a las vacunas. Pero yo creo que no es un error. ¿Dónde es un error? En los países que vamos lentos en la inmunización. Perdóname discrepar posiblemente con casi todo el Perú, pero yo creo que en el Perú vamos lentos. Mira, Ecuador y Bolivia van sobre nosotros en porcentajes de población. Sin embargo, se está anunciando con alegría, con bombos y platillos, que el 10 de julio comienza la vacunación del personal de las personas de 47, 49 años. Bueno, suena magnífico. Exactamente, 10 de julio es ahorita. Me uno a los bombos y platillos, pero hago esta reflexión, Chema. A ver, si no estoy mal con los datos, mira, existen en el Perú 4.5 millones más o menos de adultos mayores de 60. Correcto. Eso implica tener 9 millones de dosis. Correcto, 9 de millones. 50 a 60 me parece que hay otros 4 o 5 millones. Correcto. Entonces estaríamos hablando de 9 millones de peruanos. Necesitaríamos 18 millones de dosis. Han llegado 18 millones de solo dosis. Para este grupo etario. Para los de 50 más. Pero ya se habla de 47. Y el grupo 47 es muy grande. Creo que son cerca de 7 millones. 47, o somos. 49. Por eso, entonces entiendo. Ahí debe haber 1 millón o 2 millones. Lo que implica el doble de dosis. El asunto es, ¿tenemos las dosis? O sea, ¿cómo está vacunando? En otras palabras, el hecho de que se anuncie que se va a vacunar a partir del 10 de julio al grupo comprendido entre los 47 y 49 no significa que se haya vacunado a todos los mayores de esa edad. No, yo lo podría afirmar. Una persona muy cercana a mí hace 2 semanas falleció con 76 años porque no había recibido todavía la vacuna y esperaba su turno. Es un cristiano católico que decía, yo tengo que esperar mi turno y no me puedo saltar a donde me toque. Él estaba en provincia esperando su turno. O sea, no contamos con información oficial de cuánta gente de ese grupo etario de adultos mayores, digamos, ¿falta vacunarse? Yo creo que no hay una información oficial, pero por ahí hay algunos datos. Pero yo creo que mayores de 80, por lo menos un 30, 35% todavía faltaría. De 70 también. Bueno, ¿no? Es un montón. Por eso te digo, o sea, falta. Mi sensación es que... Un grupo de súper riesgo. Es correcto. Mi sensación es que se está intentando acelerar en ciertas zonas de Lima. Alrededor nuestro pareciera que todos están inmunizados y decimos egoístamente esto funciona. Sí. Pero Chema, pues Lima no es el Perú, por eso estamos como estamos. Desde luego. Lima, además ahora hay mucho viaje, mucha movilidad, entonces el efecto del traslado, etcétera, es muchísimo más rápido que antes. Por eso, entonces, finalmente, vale la pena, pero en Colombia andan sobre 30 y tantos ya vacunando, México igual, o sea, no es que estamos espectacularmente con el programa de inmunización, andamos lento. Entonces, esto que tú comentas con el tema de las variantes, la evasión inmunogénica y todo eso, podría pegarnos, pero los datos, digamos, mundiales te dicen que la luz para esto es la vacuna. Sí. La luz es la vacuna, pero no podemos dejar la vigilancia epidemiológica, pero finalmente hay que hacer cambios, creo que hay que hacer cambios importantes. Si todavía estuviéramos a tiempo de prevenir la tercera ola, pero pareciera que ya no, porque no es que tú dices ya hago algo hoy. Pasó en septiembre, advertíamos sobre la segunda ola. Algunos nos llamaron, están equivocados, son pesimistas, son los doctores del mal, los doctores pésimos. Por razones políticas, dicen. Pero toda la epidemiología, la ciencia te decía, se viene una ola.
Y vino una ola muy fuerte, Chema, 100.000 fallecidos. Yo prefiero, en todo caso, es preferible asustar. Prefiero asustar antes que lamentar una muerte en masa. O sea, digamos que en ese sentido es ser responsables para que la población entienda que hay actividades que no se pueden hacer. No se pueden hacer actividades en ambientes cerrados. Vamos, está bien que hayan llamado a la Premier, ¿no? Para que explique esto como responsable política del sistema. En este contexto sanitario que ocurra un evento de este tipo, tiene que haber responsabilidad política porque es gestión, pero permíteme decirte algo. Sí. Hace unas semanas, cuando algunas personas se saltaron la fila con algunos certificados falsos para obtener acceso privilegiado a las vacunas por enfermedad, salió, me parece, la Premier o el ministro a decir, los estamos denunciando por haber hecho. Sí. Ha salido a decir eso, si van a denunciar a estas 50 y tantas personas que han usado esto. ¿Han dicho algo? No, acá siempre hay doble mensaje, ¿no? O sea, finalmente es un mensaje de que si no me gustas, te voy a denunciar. El ciudadano de a pie te denuncio. Cuando ocurre esto, ¿por qué no hacen la denuncia por haberse saltado una fila si obtuvieron la vacuna ellos de Sinopharm? Pero a propósito de Sinopharm, viendo las noticias, que creo que se va a adquirir 3 millones adicionales de Sinopharm. Mira, Chema, yo voy a hacer esta reflexión y voy a asumir esto que voy a decir. Por favor. Los datos mundiales de los 6 o 7 países que más población han inmunizado te dicen esto. Chile, Maldivas, Emiratos Árabes, Scales, Israel, Estados Unidos, Reino Unido. Todas esas están sobre 55% de la población. Maldivas, Emiratos Árabes están sobre casi 80%. ¿Sí? Chile casi 60%. Pero ¿sabes qué está sucediendo entre todos estos países, Chile, Maldivas, Bahrein y Estados Unidos, Israel, cuando haces análisis de salud pública macro? Ellos están volando en una tercera ola de contagios y fallecidos. Israel y Estados Unidos, a pesar de la variante Delta, no tienen fallecidos y número de contagios a ese nivel. ¿Y sabes por qué? Es mi hipótesis. Es porque las vacunas de virus inactivado no responden a las variantes. Mi hipótesis teórica. O sea, tienen un alcance limitado. Porque están hechas en base a un virus original. No están listas para la metamorfosis del virus. Esa es la palabra. Para la mutación del virus. Perfecto. Para que comprenda la población lo que tú acabas de decir. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando se criticaba esta famosa vacuna china, decían, pero en Bahrein la han aplicado, como si Bahrein fuese, pues no sé, el faro de Alejandría, el paraíso terrenal. Si me dicen, bueno, la han aplicado en el estado de Delaware, sí lo puedo tomar más en serio. Si me dicen que la han aplicado en Bahrein es como decir, te invito a ver un partido de fútbol entre Nepal y Brunei. Yo no voy al estadio a ver ese partido. Ya, evidentemente. Me dicen que Bahrein es una potencia médica. Ya, en ese contexto, no hay estudios del caso de Sinopharm que muestren efectividad frente a variantes. Ese es el problema. No hay estudios. Entonces, permíteme precisar eso, Chema, por favor. Claro, es que el virus es muy hábil, más hábil de lo que uno cree. Entonces, si no hay estudios sobre la variante original, el único estudio por el cual la OMS aprueba es el estudio de Bahrein, de Emiratos, pero cuando se hizo de julio a diciembre, cuando estas poblaciones no tenían los niveles de contagio que tiene Perú. O sea, prácticamente vivían un control de pandemia. Y entonces, si tú estudias cualquier fármaco cuando no hay enfermedad, tu fármaco funciona. Esa es mi teoría. Entonces, lo que ha sucedido es que usaron esa información, que el ministro muestre un solo estudio frente a variantes. Claro. El estudio de CureVac mostró frente a 13 variantes que su vacuna no era eficaz. Eso hace una farmacéutica responsable. Es el único estudio que he visto en el mundo que dice, voy a estudiar mi vacuna en plena segunda ola frente a 13 variantes y dice mi fármaco no funciona. Eso es lo que hay que hacer en estas variantes. Y CureVac se va por su segunda generación, pero nosotros alegremente seguro vamos a aplaudir y yo seré criticado por decir
creo que es un error comprar en este contexto, que uno ve que no funciona en poblaciones. Esta plataforma parece que no funciona en estas variantes, comprar 3 millones de Sinopharm. O que muestren un estudio que Sinopharm está siendo efectiva en las variantes. Porque hoy debemos entender que el Perú tendrá una ola de contagios, no sea con la Delta, será otras variantes, pero necesitamos usar un recurso que realmente sea efectivo. Yo no soy, es mi paradigma de formación profesional, de los que cree a la nada aunque sea algo. No. Para mí en salud tienes que usar lo mejor que es disponible. Y mientras no haya una vacuna disponible de calidad, vigilancia epidemiológica. Muchos países, decenas de países, manejan la situación sanitaria sin vacunas a gran cantidad y muestran que se puede. ¿Es un esfuerzo enorme? Claro que sí, pero no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. O sea, el virus es tan mutante como los políticos, ¿no? Más o menos. Porque los políticos son mutantes también. ¿Sabes por qué les digo esto? Leo ayer el tuit del señor Castillo, inminente presidente del Perú, eso me parece evidente, y el tuit que lanza ayer sobre qué va a hacer con la economía era de una ortodoxia neoliberal absoluta, total. Entonces digo, ¿qué tal capacidad de mutación? El poder pues justifica todo, ¿no? El poder justifica todo, entonces son tan mutantes como los virus, pues. Yo siempre pregunto una cosa, cada vez que hablo de bacterias y de virus, pregunto, ¿tienen cerebro? ¿El virus tiene cerebro, oiga? No. Porque tiene una capacidad de adaptarse así, lo estamos viendo acá. Con los antibióticos ya lo vimos lo que pasó, sabemos lo que pasó con los antibióticos. Claro, son bacterias, ¿no? Así es. El caso, mira, las bacterias son microorganismos vivos, los virus no, sí. Pero a partir de estos microorganismos básicamente primarios, llámale tú, inclusive los priones, es la naturaleza que incluye la capacidad de supervivencia. Y entonces esa es una ley que a través de millones de años pues hace que esto funcione. Nosotros, como seres humanos, estamos en la cúspide de esta evolución. Había un filósofo, Stephen Holt, ahorita no tengo el nombre, que explicaba el pulgar del panda, y él decía que este pulgar fue la clave para empezar a dominar a los demás seres humanos porque podíamos matar con esto. Correctamente. Y evolucionamos y después nuestra inteligencia evolucionó, nos pudimos agrupar y así ha funcionado. Si tú lees un poco de la historia de los dinosaurios, empezaron a funcionar así y los microorganismos también. Y el virus existe para mutar. Para mutar. Para seguir infectando, que es su per se. Exactamente. Lo mismo dirán los virus de nosotros, dicho sea de paso. Si en este momento los virus tienen una estación de estas, de radio y de televisión, están haciendo un programa y están diciendo, estos humanos no se ponen de acuerdo, así que nos podemos defender de ellos con más facilidad, a pesar del arsenal de bombas atómicas que han sacado los chinos, la vacuna Sinopharm. Bueno, doctor, muchas gracias. No, Chema, es un placer. Estamos en contacto, como te lo he dicho, encantadísimo. Muy amable. Y pedirle a la población que la pandemia no ha pasado. Es verdad. Hoy es un día feriado, para los católicos celebramos el día de San Pedro y San Pablo, pero debemos evitar reuniones familiares en ambientes cerrados, Chema. Si tú quieres verte con un familiar o hacer algún tipo de un picnic, ándate al parque, ándate a un lugar abierto, con mascarillas, porque el aspecto emocional es fundamental, Chema. En este país a los católicos no nos dejaron despedir de nuestros muertos. Eso fue una cosa espantosa. Hoy tienes que sacar cita para ir al cementerio para tu familiar que no despediste y te lo dan en 2-3 meses. ¿Qué riesgo hay en el cementerio, Chema? Es un lugar abierto. Nadie dice, el cardenal no sale y decir que a los católicos nos devuelvan nuestras tradiciones y nuestra fe. Yo soy hombre de ciencia, pero soy católico. Sí, efectivamente. Y nos quitaron esto. Y el país necesita entender que hay cosas que funcionan y que no. Pero si nos cuidamos así, pasaremos. Pero solo permíteme decir esto. Por favor. Proyecciones mundiales de Health Data para el Perú son
muy catastróficas. Ellos dicen que a octubre, al 1 de octubre, podríamos llegar a 280.000 fallecidos. Señor No Guerrero. quiero ser pesimista, quiero poner una alerta para decir hay que hacer cambios. Es posible prevenir, pero eso te dice la gente que estudia eso. 280.000. Muchas gracias, Chema. Como Gracias, siempre, un placer. doctor, muy amable. El doctor Omar Neire estuvo con nosotros.